Hoy es un día maravilloso, es el primer día de la semana donde nosotros nos reunimos en las diferentes casas de oración, en diferentes lugares que se reúnen para adorar, honrar el nombre de nuestro Señor este primer día de la semana. Y es necesario que entendamos algo fundamental. Hay alguien que hace 2000 años dio su vida por nosotros, murió por nosotros y resucitó al tercer día. Resucitó nuestro Señor. La tumba ya está vacía. La tumba está vacía. Tenemos un Dios vivo. El Dios a quien servimos no es un Dios de barro ni de piedra. Es un Dios que vive, que nos hizo a nosotros, el cual nos amó a nosotros antes que nosotros le hayamos amado a Él. Dice la palabra de Dios, no es que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero. Dice en el libro de San Lucas, capítulo 24, versículo 1, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestidos resplandecientes, como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que Él os habló cuando aún estaba en Galilea. Hay algo que tenemos que entender. Nuestro Dios está vivo. El Dios a quien servimos está vivo. El Dios a quien amamos está vivo. Él no está muerto, Él está vivo. Por eso cada día de nuestra vida necesitamos vivir una vida teniendo en cuenta que Él resucitó, Él está vivo arriba, está a la diestra del Padre glorificado ya. Él vino aquí a la tierra a derramar su sangre preciosa por nosotros, a dar su vida por nosotros, a comprarnos con su sangre, cuanto antes nosotros no valíamos nada. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos lejos de Dios, no había forma de que nos pudiéramos comunicar con el Padre. Pero vino Jesús a romper eso y ahora nos comunicamos con el Padre y podemos tener acceso al Padre. Y cualquier persona, donde sea que esté, puede creer en su corazón que Dios le puede dar las peticiones y puede orar. Aquel que tiene a Jesucristo en su corazón puede orar libremente y tener acceso al Padre mediante el sacrificio perfecto de Jesucristo. Algo fundamental que tenemos que entender es que Jesucristo ya pagó los pecados pasados, presentes y futuros. Pero no significa eso que nosotros podemos permanecer en el pecado. Al contrario, si hemos sido sacados del pecado, hemos sido apartados del pecado, ¿cómo hemos de vivir aún en el pecado si de allá fuimos sacados? Si hemos sido sacados del pecado, hoy tenemos que vivir una vida santa delante de Él, porque nosotros ya no pertenecemos al mundo del pecado, sino pertenecemos al mundo de una vida santa. El Señor nos ha llamado a una vida santa. Antes no éramos el pueblo de Dios, pero hoy somos el pueblo de Dios, escogidos para su alabanza. Mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, o a su luz admirable. Aquel que resucitó nos compró con su sangre. Por el precio de su sangre nos compró, esa sangre preciosa. Nos compró a nosotros y nos hizo príncipes y sacerdotes. Hoy somos nosotros hijos de Dios, hijos del Altísimo. Podemos llamarnos hijos de Dios porque hemos sido compradas por precio. Vosotros habéis sido comprados por precio. Por lo tanto, usted es una hija de Dios. Usted es una hija de Dios. Usted es una hija de Dios. Usted es un hijo de Dios. Y como hijos de Dios necesitamos vivir como hijos de Dios. Y si vivimos conforme al estándar de la palabra, Dios promete bendición a sus hijos, bendición a aquellos que le buscan de corazón. Necesitamos caminar con Dios cada instante. Necesitamos tener presente a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Necesitamos tener a Dios en nuestra familia y guiar nuestra familia mediante el estándar de la palabra de Dios, mediante lo que el mandamiento de la palabra de Dios dicta para nuestra vida.
Si nosotros solamente dedicáramos más tiempo en tener en cuenta a Dios y dejáramos de vivir conforme a nuestros propios pensamientos, tendríamos una vida más bendecida. Porque aquel que resucitó quiere que tengas una vida agradable delante de Él, quiere que tengas una vida de bendición aquí en la tierra y también arriba en el reino de los cielos. Nos espera una corona de la vida, nos espera una vida eterna, gloriosa con Él, porque estaremos para siempre con Él. Y aunque hoy podemos pasar momentos difíciles, y claro que los vivimos, pero Él ya pagó en la cruz del Calvario nuestras enfermedades, nuestros dolores fueron pagadas por Él y fueron llevadas por Él en la cruz del Calvario. Porque cuando Él vino, dice, Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dice, nosotros ni le vimos, lo tuvimos por azotado y herido y despreciado entre los hombres. Él llevó ciertamente nuestras enfermedades, pagó el pago por ti, ya está hecho. Tú ya no eres esclavo del mundo, no eres esclavo del pecado, tú eres una hija, un hijo de Dios. ¿No le parece maravilloso eso, ser un hijo de Dios? Hijo no de cualquiera, hijo del Altísimo, hijo del Todopoderoso. Por lo tanto, la batalla que peleas ya no te corresponde a ti. Necesitas solamente acercar tus problemas a Dios, decirle, Señor, yo no puedo más, los problemas que tengo no son míos, son tuyos, Señor, los entrego en tus manos. Y Dios es poderoso para levantarte, para sostenerte, para no dejar que tu pie tropiece en piedra, para levantarte y llevarte a lugares de bendición y para preservar aún tu vida para el encuentro con el Señor un día. Necesitamos confiar en que su sangre nos compró. Él ha resucitado. Necesitamos vivir como que creemos que Dios existe. Cuando nosotros como creyentes empezamos a vivir como si Dios no existiera, algo ocurre. Y eso no es bueno. Necesitamos confiar, creer que nuestra vida sea una vida agradable delante de Él. No vivir conforme a este mundo. No os conforméis a este siglo, decía el apóstol Pablo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Necesitamos cambiar aspectos en nuestra vida que necesitamos cambiar para alinearnos al estándar de la palabra de Dios. Dios promete bendiciones para nosotros. Dios promete bendiciones para aquellos que le buscan de corazón. Y necesitamos buscarle de corazón. Necesitamos serle fieles a Él, porque en la fidelidad está la bendición. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y que se deleita en guardar sus mandamientos. Dice el Salmo capítulo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si solamente decidimos entrar a la obediencia, esto no es por un pacto. No es que digas, no, hoy día sí voy a hacer un pacto y tal, y voy a sellar la palabra con $1000 o algo así. No es con eso. Es con un cambio de vida. Dios promete bendiciones si solamente tú decides obedecerle a Él. No hay nada más que eso. Muchas personas dicen, ora por mí para que mi carro sea bendecido. Y dicen, bueno, quiero que ores por mí hoy día y que traigas aceite a mi carro y lo unjas a mi carro, por favor. Quiero que mi carro sea bendecido. Incluso incrédulos dicen, quiero que bendigas a mi carro. Quiero que ores con aceite por mi carro o por mi familia. O voy a empezar a vivir en mi casa y quiero que lo unjas con aceite para que nada pase, para que salgan de allí los demonios. Y esto no funciona así. Nosotros no somos chamanes. Nosotros no hacemos esas cosas. Nosotros solamente oramos al Dios poderoso. Y aunque yo orara un día por tu casa, por tu carro, por lo que sea, si tu vida es una vida desordenada, va a entrar, le estás dando puerta abierta al enemigo, y el enemigo va a entrar, va a hacer estragos en tu casa. Así yo haya orado. Mientras yo esté de pronto orando, el enemigo puede soltar, pero el momento que yo me vaya, va a entrar el enemigo a hacer de las suyas en tu casa. Pero si tú entras a la obediencia de Dios, tú mismo puedes orar donde sea que estés, orar por tu enfermedad, orar por tu dolor donde sea que estés, y Dios puede atender a tu petición.
Dios puede atender a tu petición. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro. Si tenemos una vida santa delante de Él, no necesitamos ungir el carro, porque todo lo que tú tengas va a ser bendecido por Dios si solamente tú aprendes a vivir en obediencia a la palabra. Solamente es eso, no hay otra cosa, no hay ningún misterio. Y pueden llegar enfermedades, incluso dolencias en nuestras vidas. Y si nosotros caminamos en fe, en amor, en santidad, ninguna cosa te va a tocar. ¿Cuánta gente te va a querer hacer daño, brujerías y tal cosa? Pero si andas conforme a la palabra de Dios, si andas en obediencia, nada te podrá tocar. Tienes la promesa de Dios contigo. Tenemos la promesa de Dios. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Aquel que resucitó ya te compró con su sangre, y por lo tanto ninguna cosa puede venir a tu vida sin que Él lo permita. Solamente Dios puede permitir circunstancias en tu vida. Y cuando Dios empieza a permitir circunstancias, puede ser que Dios tenga un propósito para ti y tu vida está siendo preparada para otra bendición más grande. O puede ser que te hayas descarriado del camino. Cuando el enemigo entra a tu casa, entra a tu familia, cuando empiezas a experimentar como Saúl, que había desobedecido a Dios, y el Espíritu de Dios se apartó de él, y vino otro espíritu a atormentarle, es cuando dejó de hacer la voluntad de Dios, cuando dejó de obedecer a Dios, y había otro espíritu que le atormentaba. Cuando dejó de obedecer a Dios, en vez de matar a Agag, él se creyó más misericordioso que Dios. Dijo, bueno, en sí, ¿no? Dijo, bueno, voy a perdonar a este rey porque tiene posesiones, las mejores cosas las voy a coger porque voy a hacer sacrificio a Dios. Ese era lo que él decía, pero dentro de su corazón tenía la riqueza en su corazón, había visto que Agag tenía muchas posesiones y eran lo mejor tenía, y reservó solamente lo mejor para sacrificar supuestamente a Dios. Y Samuel le dice, más vale la obediencia que el sacrificio. Necesitamos caminar en obediencia, porque aquel que resucitó ya nos compró con su sangre. Entendamos esto, aquel que resucitó ya nos compró con su sangre. Entendamos que ahora nosotros ya estamos cubiertos bajo las alas del Altísimo, y ninguna cosa puede llegar a tu vida sin que lo permita. Ahora, ¿puedes enfermarte? Claro que sí. ¿Pueden llegar momentos difíciles a tu vida? Claro que sí. Pero tienes la garantía que Él va a estar contigo en cada circunstancia, en cada paso, y te va a sacar aún de las peores circunstancias si tú eres fiel para Él. Y si tú mantienes tu fidelidad y tu corazón y tus prioridades en Dios, ninguna cosa va a llegar a tu vida para atormentarte, porque estás en las manos del Todopoderoso. Y el Todopoderoso, a quien cuida, ninguna cosa puede tocarle. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Esa es la promesa de Dios para aquellos que confían, que creen. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados con la sangre, hemos sido comprados por precio, y por eso necesitamos vivir una vida santa, porque requerimos caminar conforme a lo que Él quiere para nosotros. Estas mujeres habían ido muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas y fueron recompensadas viendo al Señor. ¿Sabes? Si solamente cada día nos proponemos en nuestro corazón a cumplir lo que Dios quiere de nosotros, si solamente nos proponemos en el corazón a no pecar contra Dios, a no transgredir sus mandamientos, a no buscar excusas para pecar contra Dios, ¿hasta qué nivel nada más puedo pecar? ¿Es esto pecado o no es pecado? Sabes que eso es pecado, sabes que es pecado eso, pero tú dices, ¿hasta qué nivel puedo hacer esto o lo otro? Necesitamos caminar
en una vida santa. Aquí había unas mujeres que muy de mañana se levantaron y fueron al sepulcro. Y vieron al Señor resucitado. Aquel que buscaban había resucitado. No me imagino qué grande gozo habrán sentido en ese momento. Tanto gozo de ver al Señor resucitado, glorificado ya. De haber llorado lágrimas mientras acompañaban al Señor, a nuestro Señor, cargando su cruz, siendo azotado, abofeteado por los hombres, golpeado como si Él no valiera nada. El Dios Todopoderoso que vino, se despojó, Jesús se despojó de sí mismo y vino aquí a la tierra a morir por nosotros. Se hizo un poco menor a los ángeles, dice la palabra, y vino a sufrir por nosotros, a pagar nuestros pecados. Nos salvó de la muerte eterna, nos salvó del castigo eterno que nosotros merecemos. Y mientras lo acompañaban, tan adolorido, tanto sufrimiento que estaba pasando, cargando la cruz cuando no podía más, era golpeado, se burlaban de él, lo maltrataban, lo abofeteaban, lo azotaban. Él siendo hijo de Dios, Él siendo todopoderoso para destruir solamente con su palabra a todos aquellos torturadores suyos, no dijo nada. Como cordero fue llevado al matadero por usted y por mí. Somos el precio de esa sangre, el precio de ese sacrificio. Somos el precio de su sangre y necesitamos caminar en una vida santa. Porque no podemos llamarnos creyentes si no hemos sido transformados por esa sangre. Y estas mujeres, mientras acompañaban a Jesús en su dolor, en su calvario, en su tan grande sufrimiento, muchas veces habrán perdido la esperanza, habrán llorado tantas veces, sus lágrimas habrán caído tantas veces de dolor de ver a su Señor, de ver a nuestro Señor torturado. Y lo acompañaban durante el camino y llegaron y fue crucificado, mientras ellas escuchaban el grito del Señor, mientras clavaban sus carros, sus manos a la cruz, hasta que expiró. Se hizo silencio. Expiró el Señor. Habían perdido la esperanza. Y aunque ellos anteriormente habían escuchado que Jesús resucitaría, el dolor que habían vivido durante el proceso del camino al Señor seguramente les hizo olvidar eso. Perdieron la esperanza cuando vieron su carne mutilada, cuando vieron su rostro destrozado. Perdieron la esperanza y aún olvidaron las palabras que habían recibido del Señor en Galilea, cuando les dijo que Él resucitaría. A veces el dolor, el valle de la aflicción, nos hace olvidar las promesas de Dios. A veces cuando pasamos momentos difíciles olvidamos que tenemos un Dios poderoso. A veces en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, en medio de las noticias negativas para nuestras vidas, en medio de la crisis mundial que vivimos, a veces olvidamos, decimos, ¿qué hago para resolver mi problema? Y olvidamos que lo único que tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas delante de Él, decirle, Señor, tú eres el dueño de mi vida, toma el control y haz como tú quieras. No sea como yo quiera, haz tu voluntad en mi vida. Y eso es maravilloso, entender eso es maravilloso. El momento que hagamos eso, confiemos en Dios aún en los momentos difíciles, vas a ver la gloria de Dios manifestada en tu vida, porque tu fe ya está en otro nivel. Solo los hombres y las mujeres que son capaces de adorar en medio del dolor son personas maduras en la fe. Job era uno de ellos. Pero su esposa había aprendido a disfrutar la abundancia. Había aprendido seguramente a amar a Dios o respetar a Dios, porque si era la esposa de Job, seguramente estaba cerca de Job, vivía conforme a la ley o conforme a la rectitud que Job también vivía. Porque cuando un esposo vive en rectitud, también va a llevar rectitud a su familia.
Cuando un esposo hay rectitud, va a inculcar esos valores a su familia. Entonces, esta mujer, mientras le convenía, mientras todo iba bien, iba bien. Pero cuando el momento llegó, había Job perdido sus posesiones, lo perdió todo. Llegaban las noticias: Señor, que perdimos esto, Señor, perdimos lo otro, Señor, perdimos lo otro. Y nuevamente vienen: Señor, perdimos, tus hijos murieron, Señor, los animales, Señor, el sembrío, todo, Señor, se perdió. Y al último le dijeron: Señor, tus hijos han muerto. Y en ese momento Job se postró y adoró. Eso es maravilloso. Se postró y adoró. Cuando seas capaz de adorar en tus momentos difíciles, significa que estás en un nivel espiritual maduro, que estás creciendo espiritualmente, que has crecido espiritualmente. Pero si en medio del dolor blasfemas por aquí y por allá, y Dios no existe, y qué me importa, y ahora sí que Dios me hizo esto, me voy a ir al pecado, ¿qué me importa? Nada, no me importa nada. Todavía necesitas afianzarte en Dios. O de pronto puede ser que no estás convertido verdaderamente. Porque cualquiera sirve a Dios por conveniencia. Cuando todo va bien, dicen: bueno, sí está bien, sirvo a Dios. Así era la mujer de Job. Cuando llegó el momento de apoyar a su esposo por el momento difícil, cuando llegó el momento de abrazarlo, de decir: vamos a salir de esto juntos, yo sé que Dios está con nosotros, yo sé que Dios nos va a ayudar. Mientras Job se postró y adoró, la mujer le dice: ¿qué haces siendo fiel a Dios? Maldice a tu Dios y muérete. Y le dice: a tu Dios y muérete. Esto pasó cuando ya Job había perdido ya su salud, cuando la carne de Job se gusanaba en vida. ¿Entiende eso? ¿Entiende que es perder todo lo que tiene, ser un multimillonario y perderlo todo de un día para otro? En instantes lo perdió todo. Incluso perdió su salud y se gusanaba en vida. Los verdaderos adoradores le adoran en medio del dolor, en medio de la circunstancia, en medio de la aflicción. Allí se levantan los adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Y tales adoradores Dios está buscando. Aquellos que no se amilanen en las circunstancias difíciles. El apóstol Pablo decía: ¿quién me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Qué me puede separar de su amor? Pues ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso tenemos que decir en medio de la aflicción, en medio del dolor, porque aquel que resucitó te ha comprado, aquel que resucitó te ha hecho su hijo, su hija, y hoy nosotros somos príncipes, sacerdotes, preservados para un día estar en el reino de los cielos con Él para siempre. Él ha resucitado. El Dios a quien servimos, el Dios a quien amamos, el Dios todopoderoso ha resucitado. Él ha resucitado, Él ha resucitado, y por lo tanto necesitamos caminar en fe, en obediencia a la palabra. Necesitamos caminar en obediencia a Él. Necesitamos obedecerle, necesitamos caminar con Él cada instante, aún en momentos difíciles, en momentos de dolor, en momentos de tristeza, de flaqueza, de hambre, de desnudez. Cualquiera sea de tus circunstancias, sigue amando a Dios, porque al final verás la gloria de Dios manifestada en tu vida. Porque aquellos que creen en Dios, aquellos que se fortalecen en el poder de su fuerza, verán su gloria aún después de muchos años de sufrimiento. Y verás la gloria de Dios. Solamente cree en Dios, séle fiel a Dios, sé fiel a Dios, y verás su gloria en tu vida. Porque aquel que resucitó mostrará su gloria en tu vida. Dice: si algo pidieres conforme a su voluntad, Él lo hará.
Por lo tanto, no tienes por qué llorar solo ni sola. No tienes por qué sentirte solo, porque el Todopoderoso está a tu lado y necesitas acercarte a Él solamente. Acércate a Él confiadamente en el trono de su gracia y verás cómo Dios manifiesta su gloria en tu vida y verás cómo Dios va a obrar en tu vida de forma maravillosa y poderosa. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La gloria de Dios que no has visto lo vas a ver. Solamente cree y sé fiel a Dios. Sé fiel a Dios, sé fiel a Dios. Camina en fe, camina en santidad, camina en amor y verás la gloria de Dios en tu vida. Vendrán enfermedades, pero así como vienen se irán. Y por un camino vendrá el enemigo contra ti, pero por 7 caminos huirá de ti. Por un camino vendrán las enfermedades contra ti y por otro camino se irán rápidamente, porque aquellos que confían en Dios serán renovados y aún levantarán sus alas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque aquellos que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Nuestras fuerzas solamente vienen de Dios. Caminemos en vida agradable delante de Él. Dios te ama tanto. Aquel que resucitó, que dejó la tumba vacía, te ama tanto. Te ama tanto. Y aunque pienses que Dios no está contigo en tus momentos de dolor, aunque pienses que Dios no está contigo en tus momentos de aflicción, Él está contigo. No te ha dejado. Él no es como el hombre que incumple sus promesas. Él es fiel a sus promesas. Y aunque algunas veces nosotros nos apartemos de Dios o algo pase en nuestras vidas, dice la palabra, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. La promesa que Él te ha hecho lo cumplirá. Lo que Él ha dicho que va a hacer en tu vida lo va a hacer. Y si Él ha dicho que va a obrar en tu vida de forma poderosa, lo va a hacer, porque aquellos que confían en Dios jamás serán avergonzados. Porque al final veremos la gloria de Dios. Por grande que parezca tu situación, confía en aquel que resucitó. Por eso nosotros necesitamos adorarle y humillarnos ante Él. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Necesitamos cada día más de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, en este tiempo maravilloso por las personas, Señor amado Rey, que están aquí, Padre amado, y también los que están del otro lado, Señor amado Rey, a través de las transmisiones, Padre Santo, y de las diferentes redes sociales que nos están viendo, Padre amado. Oro también por ellos, porque su corazón se llene de gozo, de alegría, porque hay esperanza en sus corazones, Padre amado, porque tu Hijo Jesucristo, quien resucitó en la cruz del Calvario, nos ayuda, Padre Santo, nos levanta, nos guarda, nos guía, nos cuida. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú mismo los levantes. Ayúdalos, Señor amado Rey, aún las personas que están pasando momentos difíciles, aún las personas que están pasando momentos de dolor, de aflicción esta noche o en este día, Señor, oramos por ellos. Oramos para que tu gloria, Señor, pueda manifestarse en su vida. Oramos, Señor, para que tu gracia llegue a sus vidas. Oramos, Señor, para que tú los levantes, los ayudes, Señor, y no los olvides, Padre amado. Oramos, Señor, para que ellos puedan entender lo maravilloso que es servirte, para que ellos, Padre Santo, no se alejen jamás de ti. Oramos, Señor amado Rey, para que haya en los corazones esa paz que solamente viene de ti, Padre amado. Oramos, Señor amado Rey, por gracia, por misericordia, y oramos por sanidad a aquellas personas que están apartadas de ti, aquellas personas que están alejadas de ti, Señor. Oramos para que puedan acercarse a ti. Y si hay alguna persona que no te ha aceptado en su corazón, pueda aceptarte en su corazón, Señor amado Rey, y pueda llenarse su corazón de gozo y alegría. Y aquellas personas que no han aceptado a Cristo en su corazón, hoy pueden hacerlo. Y si esto es así, si no has aceptado a Cristo, o si estabas alejado de Él y quieres reconciliarte, puedes hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy vengo a ti, agradecido por esta nueva oportunidad que tú me das. Señor, te recibo como mi Señor y mi suficiente Salvador. Creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Señor, me entrego por completo a ti y hoy renuncio al mundo y me entrego por completo a ti. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén
Si has hecho esta oración, es la mejor decisión que has tomado. Donde sea que estés, busca una congregación, puedes congregarte en un lugar donde te enseñen la verdad de las Escrituras y puedas crecer en fe y en confianza en Dios. Levantémonos y sigamos adelante en el nombre de Jesús.